Bienvenidos a este 16º episodio de Detalles. Creo que pronto voy a detenerme de decir estos números de esta manera porque se nos va a ser bien complicado saber cuando ya estemos en episodios mucho más adelantados. Y luego decir el 23º ya no se va a sentir tan común o tan entendible. En fin, no importa. En esta ocasión les traigo el tema de 11 vulnerabilidades comunes en aplicaciones web. La mayor parte de la información está extraída del sitio oficial de OWASP.org, el cual son las siglas de Open Web Application Security Project, el cual es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es mejorar la seguridad del software en todo el mundo, junto con una recopilación de otra información que encontré en varios sitios web. Uno de ellos, en los cuales también voy a extraer bastante información, es toptal.com/security. Básicamente estos son los dos sitios web principales de donde voy a basarme para decir esta información que les voy a facilitar. El objetivo de la misma no es asustarlos, bueno, en realidad sí es asustarlos, pero el objetivo es por lo menos picarte la curiosidad para saber si tu aplicación está protegida de alguna manera contra los ataques y diferentes temas de seguridad que te voy a mencionar a continuación. Ok, esa era la introducción general. Vamos a comenzar. Para demasiadas empresas, las mejores prácticas de seguridad web no se convierten en una prioridad hasta que después han sido producto de algún ataque o han sufrido alguna vulnerabilidad que ha afectado a la empresa. Durante muchos años de mi experiencia laboral, también como profesional, he visto una y otra vez lo oscuro que puede ser el mundo de los problemas de seguridad, especialmente en el desarrollo de aplicaciones web. No quiere decir que esto no suceda en aplicaciones de escritorio o en aplicaciones móviles, pero me quiero enfocar en aplicaciones web. Cuando hablamos de defensa de aplicaciones web o vulnerabilidades de aplicaciones web, nuestro enfoque tiene que ser proactivo y defensivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que estar conscientes de que cada día nuestra aplicación que esté desplegada en Internet o tienen acceso a nivel mundial puede ser y va a ser atacada por alguien. Muchas personas piensan de que porque es una empresa pequeña o porque soy un don nadie o porque a mí nadie me conoce o porque a nadie le importo, esa es la mejor medida de seguridad que pueden tener. Yo no soy Facebook, yo no soy un banco, yo no manejo dinero en cantidades exorbitantes. ¿Quién me va a querer atacar a mí? Pues ahí ese es uno de los principales problemas. Ser anónimo o estar en el anonimato no significa que estás protegido contra todos los posibles ataques que tu aplicación puede tener. Nosotros tenemos que analizar de que eventualmente, tarde o temprano, vamos a ser atacados por alguien, ya sea algún ex empleado que terminamos en malos términos con él, puede ser un compañero de trabajo que quiere hacerte quedar mal, o bien, perfectamente, pueden ser personas ajenas a la organización que están viendo qué información manejan ustedes para ver de qué forma se la pueden robar, o peor aún. En fin, vamos a seguir hablando. Cuando hablamos con otros programadores y profesionales de TI, es bastante común encontrar una confusión respecto a la distinción entre lo que es autorización y autenticación. Y por supuesto, el hecho de la abreviatura auth, que se utiliza a menudo para ambos temas, ayuda mucho a agravar esta confusión entre este término o entre estos dos términos. Esta confusión es tan común que tal vez el problema debería incluirse también como otro punto de vulnerabilidad bastante común. Entonces, antes de continuar, quiero dejar claro estos dos conceptos. Autenticación significa verificar que una persona es, o al menos parece ser, un usuario específico, ya que ha proporcionado correctamente sus credenciales de seguridad, es decir, la contraseña, respuestas a las preguntas de seguridad, escaneo de huellas dactilares, etc. Y autorización es la confirmación de que un usuario en particular tiene acceso a un recurso o se le ha otorgado el permiso para realizar cierta acción en particular. Dicho de otra manera, la autenticación es saber quién es una entidad, mientras que la autorización es saber que pueda ser una entidad determinada. Con esto en mente, ya podemos entrar en los 11 problemas principales de las aplicaciones web. Error de seguridad número 1. Recuerden, no hay un orden en específico. Simplemente estoy tomando referencias de varios sitios y les estoy, elaborando y mezclando para que lo tengamos aquí en este podcast. ¿Ok? Error número 1.
fallas de inyección. Solo para hacer un pequeño paréntesis, posiblemente muchos de los que me estén escuchando en este momento sepan y tengan maestrías y doctorados en todo lo que voy a hablar. Y mi objetivo nuevamente es por lo menos que ustedes tengan estas ideas en la cabeza. No pretendo llevar a cabo una charla de 1 hora en cada uno de ellos, solo voy a dar temas generales que ustedes deberían de por lo menos manejar cuando se hablan de estos problemas. Ok, nuevamente, número 1, fallas de inyección. Los defectos de inyección son el resultado de una falla clásica para filtrar la entrada que no es de confianza. Estamos hablando de que le dimos la oportunidad a una persona de que en alguna caja de texto escribiera lo que se le diera la regalada gana y esa regalada gana llegó a diferentes partes de nuestra aplicación. Puede suceder cuando pasan los datos sin filtrar, ya sea al servidor de SQL, entonces eso se transforma en una inyección de SQL. Cuando van al navegador web, es decir, cuando se grabó en la base de datos y la base de datos regresó ese script y ese script, bueno, estaba, por ejemplo, algún tipo de texto, algún tipo de mensaje de blog o algo así, y esa información es mostrada en la pantalla, eso se transforma en un XSS o un cross-site scripting, del cual ya hablaré un poco más adelante. Si llega al servidor de LDAP, entonces se vuelve una inyección de LDAP y así sucesivamente. Cuando el script llega a diferentes lugares, se transforma en una inyección de, paréntesis, ese lugar al cual llegó. Igual, solo para aclarar también, el LDAP es lo que también se utiliza bastante para autenticación de usuarios. En fin, la idea es que es un problema tan típico, pero en sí, aquí es donde el atacante puede inyectar comandos a esas entidades, lo que da como resultado pérdida de datos, secuestro del navegador de los clientes o peor aún. Todo lo que tu aplicación reciba de fuentes que no sean de confianza, inclusive las que son de confianza, deben de filtrarse, preferiblemente de acuerdo a una lista blanca. Casi nunca debes de utilizar una lista negra, ya que es muy difícil de mantener esa lista negra. Y por lo general es muy fácil omitir algún lugar de nosotros o un lugar que tenemos que haber bloqueado y es muy fácil omitirlo. Por eso se prefiere trabajar con listas blancas en lugar de listas negras. Los productos de software como antivirus suelen proporcionar ejemplos bastante reales de lo que son las listas negras fallidas, porque usualmente la coincidencia de patrones no funciona tan bien. Ahora hablemos sobre su prevención. La buena noticia es que protegerse contra estos tipos de inyecciones es, entre comillas, simple. Una cuestión de filtrar su entrada correctamente y pensar que si puede ser de confianza o no la entrada, o si puedes confiar en esa entrada. Pero la mala noticia es que todas las entradas deben de filtrarse adecuadamente, a menos de que sea ineludible que se puede confiar directamente en ellas. Pero nuevamente, nunca digas nunca. Es muy fácil de que algún usuario logre tener acceso a ese campo y que se dé cuenta que él no está protegido y pueda hacer la inyección de lo que necesite. Nuevamente voy a hablar un poco más a detalle de otros tipos de inyecciones en esta lista, porque las inyecciones es de los temas más comunes o más fáciles de observar en la mayor parte de las aplicaciones que se encuentran allá afuera. Ok, bueno, vamos con el segundo, que es una autenticación rota. Este es el número 2. Recuerden, no hay un orden en específico. Suponiendo de que a estas alturas todavía quisieras lanzar tú tu propio sistema de autenticación, yo no digo que no está bien que tú lo quieras hacer, que tú lo quieras crear, pero hay tantas cosas, tantas variables, tantos factores que usualmente se recomienda que utilicemos algún tipo de servicio para prevenirlo. Pero de todas maneras, igual, nosotros tenemos que pensar de que crear todo el sistema de autenticación por nuestra cuenta puede dar espacio a muchas vulnerabilidades. Es extremadamente difícil hacerlo correctamente y cubrir todos los posibles problemas de seguridad que crear una autenticación personalizada, o es decir, una autenticación a la medida de nosotros, todo hecho de cero, puede dejar muchos espacios para diferentes problemas. Solo para mencionar algunos de ellos, si nosotros tuviéramos que crear todo de cero, nada más piensen que, habría que empaparse mucho en el tema, pero nosotros estaríamos pensando de que también tenemos que hacer todo el cifrado del movimiento de la información desde el momento en que la persona escribe la contraseña y empieza a viajar por la red hasta que llega a mi servidor. Todo eso también tiene que estar cifrado. Y esas son cosas que usualmente, solo para mencionar algún caso, como por ejemplo Auth0, que es uno de los que tengo así ya más presente ahorita cuando estoy pensando en esto. Entonces,
Ellos ya se encargan y pues manejan todo este tipo de panoramas para que tú simplemente te dediques a crear tu aplicación y no que tengas que reinventar la rueda otra vez. Pero bien, también muchas veces se da por hecho de que, ok, tengo todo mi proceso de seguridad, todo lo tengo bien montado, pero estamos trabajando en un protocolo HTTP sin la seguridad de SSL, por lo cual toda la información viaja sin cifrar. Es decir, cualquier persona puede interceptar el URL o la petición mediante HTTP y listo, ya tengo acceso a toda la información. ¿Cuál es la prevención? Pues la forma más sencilla para evitar esta vulnerabilidad de seguridad web es utilizar ya sea algún marco de trabajo o algún framework que te ayude a manejar la seguridad y autenticación de tu aplicación. Eso en teoría es de las formas más fáciles. Error número 3. Secuencias de comandos entre sitios, que bueno, la verdad es que esto está traducido directamente a español, pero es un cross-site scripting o XSS. Esta es una de las fallas más comunes que hay allá afuera. Es un error, tal vez es el número 1, el más fácil de explotar y es muy rápido poder encontrar un sitio web en el cual esto se pueda explotar. No es más de que tú puedas ejecutar un script en una caja de texto, ¿ok? Ya vamos a hablar más en detalle. En fin, un atacante le da a su aplicación web etiquetas de JavaScript de entrada. Cuando esta entrada se devuelve al usuario sin desinfectar, el navegador web del usuario, el cliente, lo va a ejecutar. Puede ser tan simple como crear un enlace y persuadir a la persona de que haga clic en él, como puede ser algo más siniestro. En la carga de una página web, el script se va a ejecutar. Por ejemplo, puede ser que utilice para robar las cookies, tokens o cualquier otra cosa que la persona tenga en esa sesión del usuario. La prevención, pues existen muchas formas de prevenir esto, pero una de las soluciones más simples es que nunca devuelva etiquetas HTML al cliente. Esto tiene un beneficio adicional porque también te sirve para prevenir lo que es la inyección de HTML, que es un ataque muy similar. Nuevamente, es una inyección de HTML, significa que alguien llegó a nuestro sitio web y logró inyectar código HTML, aunque cuando se hace una inyección de HTML no es tan crítico, exceptuando de que puede destruir todo el sitio web. Ok, igual es un problema de seguridad, pero tal vez no es tan grave como los demás, pero igual sigue siendo un problema que hay que abordar. En fin. Lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es escapar los caracteres. Si definitivamente nosotros tenemos que regresar algo que luzca como un script, entonces tratemos, hasta donde sea posible, nunca mandar nuevamente la construcción de la palabra script, por ejemplo. Trata de transformar los caracteres especiales que pueden ser utilizados para que el navegador web los interprete. Simplemente transfórmelos en su expresión, ya sea como caracteres alternativos o expresiones diferentes, que eventualmente al mostrarse en el HTML puedan ser reconstruidos de la manera como nosotros queremos. Eso es bastante común. Ahora, la mayor parte de frameworks como Angular, React, Vue, Svelte se encargan también de esa parte, de protegerte de que ni siquiera tú mismo puedas mandar directamente un script y que se ejecute en nuestra aplicación. Usualmente también estos frameworks y librerías tienen herramientas para sanitizar, para sanear, tal vez sería el término correcto, para evitar ese tipo de inconvenientes. Pero de igual manera, no hay que terminarse confiando siempre en que todo lo va a hacer alguien más por nosotros. Ok, vamos con el problema número 4, referencias inseguras a objetos directos. Este es un caso clásico de confiar en la entrada del usuario y pagar el precio de una vulnerabilidad de seguridad resultante. Una referencia de objeto directo significa que un objeto interno, como un archivo o una clave de base de datos, está expuesta al usuario. El problema con esto es que cuando el atacante puede proporcionar esta referencia y si el usuario no lo aplica o se rompe, el atacante puede tener acceso a cosas de las cuales no debería usualmente. Tal vez esta exposición es bastante rara y esta introducción que está aquí es un poco extraño, pero en pocas palabras es lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen un archivo que se llama download.php, en el cual ustedes simplemente le especifican el nombre del archivo que necesitan descargar y lo descarga. Por ejemplo, download.php y le mandan el argumento opcional con el símbolo de interrogación y quieren el archivo tal cosa. Y ese archivo tal cosa se encuentra alojado en el servidor.
El problema de hacer esto es que obviamente ya cada vez se hace menos, pero todavía se pueden encontrar sitios web en los cuales lo aplican. Cuando ustedes le dan acceso a recibir ese argumento y que ese archivo lo interprete, recuerden que los archivos PHP cualquier archivo que se ejecute del lado del servidor, tiene acceso a todos los archivos del servidor siempre y cuando sean visibles por el usuario que se le configuró que está corriendo o que tiene privilegio de correr ese archivo. En pocas palabras, eso le permite al atacante poder descargar cualquier cosa que se encuentre en el sitio web. Y no solo eso, puede ser que la persona ya conozca la estructura de file system de su proyecto y puede descargar todo el backend mediante una simple puerta que nosotros dijimos, ok, manda a llamar este enlace, le mandas el archivo que quieras y eso lo descarga. En pocas palabras, eso es a lo que hace referencia. Obviamente su prevención, traten de no hacer eso hasta donde sea posible, y si ustedes van a abrir una puerta de ese tipo, entonces procuren hacer listas blancas, qué archivos son los que pueden descargar y únicamente dejar esos. Movámonos ahora a la configuración incorrecta. Este es el número 5, una configuración incorrecta de seguridad. Déjenme darles un par de ejemplos y ya van a ver qué claro es. Ok, una ejecución de una aplicación con depuración habilitada en modo de producción o en producción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estábamos trabajando, no sé, teníamos todos nuestros Redux DevTools y estamos probando todo en modo de desarrollo, y con el DevTools puedo moverme a diferentes estados de mi aplicación y puedo inclusive subirlo para ejecutarlo en la aplicación, o sea, subir lo que es todos los pasos mediante las herramientas de desarrollo. Y a mí se me olvidó y lo desplegué así en producción. Pues resulta que una persona no tiene que ser un gran hacker para darse cuenta si eso está habilitado, porque las herramientas que usamos para crear esa aplicación también son herramientas que cualquier otra persona de tercero puede tener instalada en el navegador web. Y esas herramientas por lo general se detectan de manera automática y dicen, hey, aquí están las DevTools habilitadas, haz lo que quieras. Entonces dejamos abiertas esas puertas. Ahora, tener una lista de directorios habilitados en el servidor de forma visible ofrece información valiosa que el hacker o el atacante va a tener. Por ejemplo, si ustedes hacen acceso a una carpeta de su servidor y obviamente no está configurado de manera correcta, el servidor por defecto puede que te responda con todos los archivos y directorios que están alojados en ese directorio o en esa carpeta. Eso usualmente se resuelve muy fácil colocando en algún archivo index.html, si es que vas a dar acceso al file system, o de maneras diferentes que pueden estar trabajando en su backend. Pero en general se resuelve muy fácil. Pero si nosotros no lo hacemos y le regresamos el listado de directorios de nuestro servidor, pueden utilizar otras vulnerabilidades como la que hablamos anteriormente y poder descargar todos los archivos, porque el atacante ya sabe cuáles son los nombres de todos los directorios y archivos que tenemos ahí. ¿Ok? Luego tenemos ejecución de software obsoleto. Usualmente esto es bastante común si tenemos aplicaciones que dependen de plugins o paquetes de terceros. ¿Okay? Entonces tenemos que estar pendientes también de ese software, que ya voy a hablar un poco más a detalle porque eso da paso a otro problema de seguridad. Luego, tener servicios innecesarios ejecutándose en la máquina. El nombre lo dice solo. Es que nosotros tengamos procedimientos que la verdad no estamos utilizando para nada, que esos procedimientos también a su vez pueden tener vulnerabilidades que pueden ser explotadas por el atacante. Si no los ocupamos para nada, ¿para qué los tenemos corriendo? No cambiar las claves o contraseñas predeterminadas. Esto ocurre con más frecuencia de lo que parece. Usualmente estamos trabajando en desarrollo, ya terminamos la aplicación, pero en desarrollo tenemos una contraseña que es de lo más ridículo. Y a la hora de desplegarlo se nos olvidó y ya lo desplegamos y está funcionando. ¿Saben qué? Mejor dejémoslo así, no toquemos la contraseña porque después no funciona nada. Entonces eso no indica nada más que malas prácticas. Okay. Revelar información del manejo de errores al atacante, como los console logs o errores que no sean controlados. Por ejemplo, imagínense que el backend regresara que no se logró hacer la inserción en la tabla tal, en la columna tal. O peor aún, le regresamos todo el query que intentamos ejecutar y falló por alguna razón. Entonces hay que evitar mandarle errores de información a nuestros usuarios finales. Todos los errores tienen que ser manejados, todas las excepciones tienen que estar controladas y obviamente recuerden no dar información o no dar más información de la necesaria. ¿Ok? Igual la prevención, cada uno de esos es bastante obvio por su lado. Ok, otro error, el error número 6
Exposición de datos confidenciales. Esta es una vulnerabilidad de seguridad web que tiene que ver con la protección de la encriptación y el hash de los recursos. Los datos confidenciales deben de estar cifrados en todo momento, inclusive en el tránsito y reposo, sin excepciones. La información de tarjetas de crédito, contraseñas de los usuarios nunca debe viajar ni almacenarse sin cifrar. Las contraseñas siempre deben de tener algún tipo de hash. Obviamente, algún tipo de cifrado, hash, no debe ser débil. Tiene que ser lo más robusto posible. O lo más robusto que nos sea, pues, posible configurar en nuestros servidores. Si tenemos dudas, podemos abocarnos a los estándares recomendados como el AS de 256 o más o el RSA. Aunque no hace falta decir mucho más, pero también los ID de sesión y los datos confidenciales no deben viajar en los URLs ni en las cookies, bueno, si esas cookies no están marcadas como seguras o confidenciales. La prevención, pues bueno, primero que nada, todo el tránsito debe de ser mediante una petición HTTPS o mediante el protocolo HTTPS, obviamente teniendo su certificado SSL. ¿Ok? No aceptes nada de conexiones que no sean HTTPS. No confíes en nada de eso porque puede ser manipulado, puede ser interceptado y no están con ningún tipo de firmas. Así que pudo haber sido manipulado en cualquier momento. Ahora, hablando también de la parte del almacenamiento, esto en teoría es lo más difícil. En primer lugar, debes de reducir su exposición. Si no necesitas datos confidenciales, destrúyalos. Los datos que no tienes no pueden ser robados. No almacenes nunca la información de tarjetas de crédito, ya que probablemente no quieras tener que lidiar con el comportamiento de PCI o peor aún. Regístrese con un procesador de pagos como Stripe o Braintree o cualquier otro. La verdad es que tener que crearse todo el proceso de tarjetas de crédito es bastante delicado. En segundo lugar, si tienes datos confidenciales que realmente necesita, guárdelos encriptados y asegúrese de que todas las contraseñas tengan algún tipo de hash. Para el hash se recomienda el uso de bcrypt, por ejemplo, si estamos trabajando obviamente en JavaScript o en aplicaciones web. Si no usas bcrypt, infórmese bien sobre otros tipos de estándares para encriptar que sean seguros. Error número 7, control de nivel de acceso de función faltante. Esto simplemente es un error de autorización. En pocas palabras, significa que cuando se llama a una función en el servidor no realizó la autenticación adecuada. Muchas veces los desarrolladores confían en que el hecho de que el servidor generó en su momento la interfaz de usuario, piensan que el cliente no puede tener acceso a esa funcionalidad. En teoría, si nosotros estamos llamando o tenemos nuestra comunicación mediante servicios REST, nuevamente no quiere decir que siempre la información va a llegar de manera correcta. O bien, si nuestra aplicación es renderizada en teoría del lado del servidor, no significa que de la misma manera va a llegarnos la misma información. No significa porque tengas un campo oculto que solo fue creado por el lado del servidor, nadie se va a dar cuenta que existe o que está ahí. Las personas simplemente pueden examinar el código fuente del navegador web o el código fuente que está ejecutándose en el navegador web y ahí van a poder darse cuenta de todos los campos e inputs secretos. Es más, ni siquiera tienen que abrir las herramientas de desarrollo para buscarlo. Hay extensiones en navegadores web que te sirven inclusive para hacer visibles los campos invisibles y hacer modificaciones que tú quieras. ¿Ok? ¿Cuál es la prevención? En el lado del servidor, la autorización siempre debe de realizarse. Sí, siempre. Ninguna excepción. O si no, vas a tener cualquier tipo de vulnerabilidades a las cuales te vas a tener que enfrentar. Vamos con el error número 8. Falsificación de solicitudes entre sitios, que usualmente esto es conocido como CSRF. Este es un ataque relativamente difícil porque hace que el navegador web sea engañado pensando de que hizo mal una solicitud. En pocas palabras, un sitio de terceros, por ejemplo, puede hacer que el navegador web del usuario haga mal uso de su autoridad para realizar algo por el atacante. En el caso de este tipo de problemas de CSRF, un sitio de terceros emite una solicitud al destino, por ejemplo, su banco, utilizando su navegador con sus cookies o sus variables de sesión, etc. Si se ha iniciado sesión en una pestaña de la página de inicio de sesión del banco, por ejemplo, y esta página es vulnerable a este tipo de ataque, otra pestaña puede hacer que su navegador web haga mal uso de sus credenciales en el nombre del atacante. Para que un ataque de este tipo se dé, son varios factores y es un poco difícil, pero no improbable de que suceda.
Se requiere de que la persona tenga, obviamente, está trabajando en la página del banco, por ejemplo, y a la vez, no solo un banco, puede ser cualquier otra página, cualquier otro servicio que sea vulnerable a esto. Y que la persona también tenga abierta algún tipo de u otro tab o otra pestaña, otra instancia en el navegador web en el cual esté corriendo o tengamos acceso a ejecutar un script malicioso que pueda tomar o hacer ese tipo de peticiones hacia la página segura que nosotros estamos confiados de que, nadie me va a poder hackear este sitio. La prevención, la verdad es que hay varias cosas al respecto que yo recomendaría mejor ir a las definiciones y empaparse más del tema, porque la prevención, la verdad, cae dentro de muchos factores como crearse campos invisibles, en los cuales también se le manda cierta información y esa información tiene que venir de regreso, así como fue generada por el servidor, entre otro montón de cosas, pero vale la pena que ustedes logren. Vamos con el error común número 9. Uso de componentes con vulnerabilidades conocidas. El título pues básicamente lo dice todo. Volvería a clasificar como un problema de mantenimiento e implementación este tipo de error o este tipo de problema común. Antes de incorporar un nuevo código, hay que investigar un poco sobre posibles errores conocidos que ese paquete o librería tiene. Usar código que se obtuvo por alguna otra persona de Stack Overflow o lo descargamos de NPM o de cualquier otro sitio puede ser bastante conveniente, pero no está exento de riesgos de vulnerabilidades de seguridad. Se han visto muchos casos que, por ejemplo, alguien crea un paquete súper útil y lo que hace, aparte de hacer la funcionalidad por la cual se descargó para que la gente lo siga utilizando, internamente tiene algún tipo de información que sirve para robar datos. Por ejemplo, puede que haga una petición HTTP mandándole la información de que se usó, o puede que almacene los recursos en un cierto lugar de la computadora y luego haga un posteo sobre esa información para que no sea tan obvio. En fin, hay varias cosas que pueden estar haciendo paquetes de terceros sin que nosotros nos demos cuenta. Y mucho ojo con eso. No simplemente porque el paquete existe significa que puedes confiar en él. Se han visto muchos casos en los cuales una aplicación sufre no por el hecho de que carezca o sea vulnerable a un montón de otros tipos de seguridad que nosotros hablamos, pero puede que el paquete que sí estamos utilizando sí sufra de ese problema. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de inconvenientes? Y haciendo otro pequeño paréntesis, también muchas veces se debe a que nosotros no actualizamos dichos paquetes. Puede que un paquete sea vulnerable, pero no de manera intencional, sino que después, conforme fue avanzando el tiempo, el creador del paquete se dio cuenta de que se explotó alguna librería que usaba, algún código que él tenía, y después lo parchó. Y nosotros, como estamos usando su paquete, decimos, ok, si está funcionando, dejémoslo así, jamás lo actualicemos. Y esas son cosas por las cuales puede que nuestra aplicación también pueda sufrir de ese riesgo de vulnerabilidad. Tenemos que estar actualizados con los referentes paquetes, especialmente si lo usamos en nuestras aplicaciones. Ahora vamos con su prevención. Primeramente, hay que tener mucho cuidado. Más allá del obvio copiar y pegar, no solo copies y pegues, hay que analizar las cosas que copiamos y pegamos en nuestro código especialmente. Hay que inspeccionar cada fragmento de código si nosotros lo estamos leyendo de algún sitio web o lo estamos queriendo incorporar en nuestra aplicación. Hay que tener mucho cuidado porque no solo por el hecho de que el código le ha servido a todo el mundo, no quiere decir que también me va a servir de la misma manera a mí, o posiblemente me sirva, pero estoy abriendo las puertas a diferentes otros ataques. Luego, estar al día. Asegúrese de que estamos utilizando las últimas versiones de los paquetes que nosotros confiamos. Tenga un plan para actualizarlo con regularidad. Y si no, entonces trate de por lo menos suscribirse a algún boletín donde estén las nuevas actualizaciones o vulnerabilidades de seguridad sobre los productos que nosotros utilizamos o los que tenemos incluidos en nuestras aplicaciones. Ahora movámonos al número 10. Redireccionamientos y reenvíos no válidos. Una vez más, se trata de un problema de filtrado de entrada. Supongamos que en nuestro sitio web o en nuestra aplicación tenemos algún archivo que nos ayude a hacer redirecciones, como por ejemplo un redirect.php, en el cual recibe un parámetro de entrada que es el URL a donde nosotros queremos redirigirlos. Aunque si bien es cierto, cada vez es menos necesario hacer redirecciones, digamos que todavía en algún lugar se utiliza de esta manera, lo cual nos va a abrir las puertas o le va a abrir las puertas a los atacantes a que de manera segura o de manera que nuestros usuarios piensen que es un URL que sale de nuestro sitio web, porque realmente sale de nuestro sitio web,
van a poder manipular ese URL y hacerse pasar de que esos enlaces son seguros. Nuevamente, esto cada vez es más raro. Las prevenciones es que la verdad no necesitamos, hoy en día siento que es muy raro que tengamos que hacer algún tipo de redirección. Y de todas maneras, nosotros, si vamos a hacer eso, tratemos de que ese argumento esté en una lista blanca, de que solo argumentos que estén ahí van a poder funcionar con nuestro redirect. Nuevamente, vamos a movernos a el último punto, que es el DOS o el Denial of Service, el cual es uno de los más que son complicados, es un dolor de cabeza. Usualmente se resuelven con un reinicio del servidor, pero dependiendo del archivo o que nos hayan subido a nuestro sitio web, o dependiendo de cómo se utilice o cómo nos estén atacando de esa manera, puede que definitivamente haya que hacer un completo wipe, es decir, borrar todo lo que está en el servidor y volverlo a subir. ¿Cómo funciona básicamente un ataque de DOS o un Denial of Service? Digamos que estamos hablando de una aplicación web. Hay varias maneras en las cuales esto puede suceder. Solo voy a hablar de la más común del Denial of Service, que es que nosotros habilitemos la carga de archivos. La persona sabe que nuestro backend está corriendo, qué sé yo, en PHP. Digamos, quedémonos en el ejemplo de PHP. Nuestro backend está corriendo en PHP, por lo cual la persona o el atacante sabe que está corriendo en PHP y él crea un script en PHP. Vale la pena decir que esto se aplica a cualquier lenguaje, no solo a PHP. Si nosotros le permitimos a la persona que suba un archivo a nuestro servidor y luego la persona lo va a poder ejecutar, entonces imagínense qué pasaría si ese archivo que se subió tiene un script que dice mientras true, o hagámoslo en el ciclo while true, haga algún tipo de cálculo pesado. Digamos que podría ir entre un cálculo matemático o, peor aún, empezar a crear pequeños archivos de texto que internamente no tengan nada, pero va a empezar a llenar también el file system y file system. O puede que cree un archivo que tenga, qué sé yo, un peso de 3 megas o qué sé yo. Imagínense cualquier caso, cualquier panorama. Entonces, este archivo, este script va a empezar a bombardear nuestro servidor con un ciclo infinito y va a empezar a crear archivos que son relativamente pesados, y eventualmente nuestro servidor se va a consumir todo el procesador tratando de resolver esa tarea. Y ahora sí, vienen las peticiones que sí son reales, que otros usuarios están intentando acceder a nuestro servicio. No van a tener respuesta porque todo el procesador está siendo consumido resolviendo o tratando de resolver esa petición de ese archivo que nosotros dejamos que subieran. Ese es el ejemplo y, bueno, el caso más común que he visto en la parte del Denial of Service. También hay otras maneras como que saturen de peticiones, entre otras cosas, pero esta es la más común. Que nosotros le demos el poder a las personas de subir archivos y que nosotros no validemos esos archivos. Hay varias formas de prevenir esto. Obviamente, verificar que el archivo sea del tipo que nosotros estamos permitiendo. Si vamos a dejar subir algún tipo de script, entonces traten de que no sea, o que eso no se suba en el hosting donde nosotros tenemos nuestro backend. Pueden usar un backend de terceros o pasarlo por algún tipo de saneamiento. También no ejecutar esos archivos directamente, simplemente pues tomar el script y leerlo de alguna manera que no sea ejecutable por el cliente. En fin, hay varias cosas que se pueden hacer al respecto. En fin, este es el fin del episodio de hoy. Espero por lo menos haberles dado un poquito de curiosidad para pensar de que si mi sitio web o mi aplicación web está protegida contra estos diferentes ataques, o inclusive también ustedes pueden pensar en otro montón de ataques. La verdad es que la seguridad informática es un tema de nunca acabar. Cuando pensamos que lo sabemos todo, el día de mañana sale un nuevo tipo de virus, un nuevo tipo de ataque y tenemos que volver a aprender y tenemos que volver a plantearnos si nuestra aplicación es segura para nuestros usuarios y peor aún, o mejor dicho, y mejor aún, para nosotros mismos. Recordemos que tal vez la única razón por la cual nosotros podemos decir, ok, no me interesa tanto la seguridad, es que si mi aplicación realmente no me importa. Es decir, si la persona despliega una aplicación que solo la estoy haciendo para probar si funciona algo, tal vez ahí sí. Pero si nosotros tenemos nuestra aplicación montada en Internet, tenemos que pensar, ¿qué pasaría si la información de mi aplicación es comprometida? ¿Qué pasaría si alguien bota mi aplicación? ¿Qué pasaría si alguien me roba los accesos de la misma? ¿Qué pasaría si cada uno de estos panoramas se cumplen? ¿Qué pasaría si me hacen una inyección de dependencias? No inyección de dependencias, estoy pensando en Angular ahí. Pero bueno, ¿qué pasaría si me hacen una inyección de SQL? ¿Qué pasaría si me inyectan un XSS? Entonces nosotros tenemos que estar pensando en que nuestros usuarios son nuestros peores enemigos. Y desafortunadamente esto es así. Bueno,
Eso sería todo por este episodio, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.